Continuamos hoy la enseñanza sobre estas prácticas trascendentales que se llaman parámitas en sánscrito, que en tibetano son parchi. Y me parece una buena idea empezar el día de hoy con una explicación de lo que es esa palabra. ¿Qué significa parámita? ¿Por qué la estamos repitiendo? En inglés a veces se traduce como perfección. Por lo tanto, creo que está bien hacer una pequeña explicación de la palabra paramita o práctica trascendental para ver qué quiere decir para, qué quiere decir mita. Eso es bueno porque no es una palabra fácil de traducir. Tiene muchos significados, además, por ejemplo, cuando hablamos de los sutras de paramita, por lo general se refiere a la perfección de la sabiduría, pero cuando hablamos de las 6 paramitas se refiere a estas 6 prácticas trascendentales. Y él dice que en inglés le gusta llamarlo perfecciones, en español las llamamos prácticas trascendentales, porque si uno no conoce el significado, el nombre en sánscrito podría resultar confuso. Esto es importante también porque vamos a recibir una enseñanza sobre estas prácticas trascendentales y esta es parte de la enseñanza del Buda, ya sea que estemos recibiendo una enseñanza sobre los sutras, de la sabiduría o sobre las 6 prácticas, todo viene del Buda y tiene un significado muy profundo, muy importante. Como estamos por recibir este gran significado, debemos tener, igual que dijimos ayer, una gran motivación, una intención positiva, porque tenemos que tener esta motivación para prepararnos a escuchar las enseñanzas sobre estas prácticas trascendentales y de esta forma serán muy beneficiosas para nosotros y también para los demás. Continuamos hoy entonces esta explicación sobre estas prácticas trascendentales y si observamos las escrituras sobre estas prácticas vemos que las 6 se parecen en la misma dinámica, todo depende de la motivación. Por ejemplo, ayer empezamos a hablar sobre la generosidad y vimos que nosotros tenemos el potencial de practicar la generosidad, pero no cualquier acto de dar es verdaderamente la práctica de la generosidad. Por ejemplo, vimos que tenemos el potencial de practicarla, pero si verdaderamente el resultado es positivo, depende de nuestra motivación. Si al hacer una acción generosa nuestra intención es pura, es virtuosa, es bondadosa y altruista, entonces es 100% seguro que el resultado será positivo. Pero si no tenemos esta intención virtuosa, no importa la acción de generosidad que muestres, en realidad no es la práctica de la generosidad. ¿Y cuáles son los distintos resultados? Ayer hablamos de los resultados, por ejemplo, de las acciones negativas, y el resultado en general de la generosidad se explica en las escrituras como tener abundancia. El resultado kármico de practicar generosidad es tener abundancia. Y luego tenemos la práctica de la ética, de la cual también hablamos ayer, y principalmente mencionamos las acciones negativas de cuerpo, de palabra y de mente. Cuando abandonamos las 3 acciones negativas de cuerpo, que son matar, robar y tener una conducta sexual incorrecta, automáticamente al abandonarlas desarrollamos cualidades virtuosas de cuerpo. Igualmente con nuestra palabra, cuando eliminamos las 4 acciones negativas de palabra que explicamos ayer como mentir, decir palabras duras, difamar o separar a personas a través de la palabra y tener una conversación ociosa, cuando las abandonamos automáticamente obtenemos cualidades virtuosas de la palabra. Y todas estas acciones, la verdad, no nos queda más que verdaderamente evitarlas por muchos motivos. No solamente pensar que es algo no virtuoso, en el caso de matar, por ejemplo. Sabemos que no debemos matar, pero no se trata solamente de pensar que eso es virtuoso o no virtuoso, porque en el lado práctico, si observamos el mundo, también hay leyes que prohíben matar, ¿verdad? Prohíben matarnos los unos a los otros. Entonces, deberíamos preguntar por qué. ¿Por qué incluso sin tener que ir hacia esta explicación de la virtud o no virtud, por qué existen ya estas leyes en el mundo? En cualquier país, si matamos a alguien, hay un castigo. Es parte de las reglas de todos los países y de todos los lugares. Y eso es simplemente porque todos somos iguales, todos los seres quieren la felicidad y nadie quiere sufrir.
Entonces, al tomar la vida de otro ser, se piensa que el resultado kármico es tener una vida corta, pero no hay tampoco que pensar tan adelante en el karma. En esta misma vida, si matas a alguien, vas a estar preso y seguramente tendrás una vida de sufrimiento y más corta. Es decir, este karma es también algo práctico. Y esta acción de no matar se aplica a todos los seres, porque todos los seres somos iguales. Esto quiere decir que la mente de no violencia deberíamos expandirla hacia todos los seres, no solamente hacia algunos seres. Y lo mismo con las demás acciones negativas, ¿cierto? Hay reglas incluso que castigan estas acciones. Robar, si robas también vas a tener un problema legal, si estafas también vas a tener un problema legal, etcétera, etcétera. Entonces, incluso para movernos en este mundo totalmente ordinario, tenemos que respetar estas reglas y no cumplir estas acciones negativas. ¿Y qué quiere decir abandonar estas acciones negativas? No es solamente no hacerlas en ese momento, es mucho más profundo. El dejar de cometer acciones negativas comienza cuando comprendemos los defectos de esa acción, cuando comprendemos los resultados negativos y sabemos el daño que nos va a hacer. Entonces es mucho más fácil abandonar esas acciones negativas. Si las tratamos de abandonar sin entender por qué, cuáles son sus resultados, cuál es el resultado opuesto, ¿verdad? Si la abandonamos y cumplimos acciones que son totalmente virtuosas, ese conocimiento inmediatamente nos va definitivamente a ayudar a abandonar esas acciones naturalmente. Ni siquiera vamos a querer hacerlas porque ya conocemos los resultados. En este mundo, el día de hoy, hay muchas personas que tienen alguna creencia en una religión o en una filosofía. Parece que aproximadamente 6 millones creen en alguna religión y 1 millón no cree en ninguna religión, se considera ateísta o ateo. Pero en realidad, todos los seres somos iguales, porque todos queremos ser felices y ninguno quiere sufrir. Por ejemplo, en un grupo de personas que están escuchando una enseñanza de Dharma, puede que algunos crean en la existencia de vidas pasadas y futuras y algunos no. Puede que algunos crean en el Buda Dharma y otros no. Pero eso en realidad no importa porque todos igualmente pueden beneficiarse de esta enseñanza. Sobre todo si aprendemos a tener una motivación virtuosa, positiva y altruista. Sea cual sea nuestra creencia, sea cuales sean las acciones que estamos haciendo, si mantenemos una motivación virtuosa, no hay duda de que el resultado también va a ser virtuoso. Y aún más, al tener una intención virtuosa, creamos en nuestro continuo mental una huella kármica positiva que continuará vida tras vida. Por ejemplo, cuando nosotros queremos practicar la generosidad, necesitamos tener algo que dar. Por lo tanto, también es importante tener cierta abundancia o cierta cantidad de bienes materiales. Y por eso, esta misma abundancia es resultado de la práctica de la generosidad, es un círculo. Entonces, si tenemos abundancia de algún tipo, podremos hacer muchas cosas porque podremos estudiar, por ejemplo, podremos viajar, etc. Si no tenemos nada de abundancia, va a ser mucho más difícil incluso tener una educación y las condiciones mínimas para poder vivir. Entonces no va a ser posible estudiar y practicar el Dharma. Por eso, tener cierta abundancia material se ve como un resultado positivo de acciones virtuosas. También el Buda dijo que tener abundancia es muy útil. Y por eso necesitamos tener cierto grado de abundancia para poder también dedicarnos a la práctica del Dharma, porque si no tenemos nada de dinero ni de abundancia, va a ser difícil hacer cualquier cosa. La abundancia es simplemente algo que podemos emplear para hacer otras cosas, para hacer lo que queremos. Normalmente pensamos solamente en la riqueza y la abundancia como algo que nos va a dar placer. Voy a comprarme comidas ricas, voy a comprarme cosas bonitas. Pero no necesariamente debe ser ese el uso que le damos a la abundancia. Podemos emplearla para nuestra práctica. Y al tener esas condiciones favorables podemos hacer muchas cosas y si estas acciones son virtuosas, nuestra abundancia puede incluso convertirse en causa de la liberación del sufrimiento. Por eso quería explicar esto sobre la generosidad, porque es la causa de la abundancia que a su vez puede ser
una condición favorable para practicar el Dharma. Entonces, si pensamos que nos vamos a dedicar completamente a amasar riquezas, eso tampoco está bien, porque el amasar riquezas no es la única manera de practicar el Dharma. Y para practicar el Dharma no necesitamos muchas riquezas, solamente lo suficiente. Todo lo demás simplemente va a ser que creemos karma. El Dharma no necesariamente depende de una gran abundancia material, pero sí es bueno, es importante tener suficientes condiciones favorables, aunque no sea nuestro único objetivo acumular abundancia. En pocas palabras, podríamos decir que la abundancia es necesaria. La abundancia es necesaria porque deseamos obtener ciertas cosas para las cuales necesitamos condiciones favorables materiales, pero nuestro objetivo último, nuestro deseo final debería ser practicar el Dharma. Por lo tanto, la única motivación para acumular riquezas o para tener suficiente abundancia debería ser tener suficientes condiciones favorables para practicar el Dharma. Y debemos siempre tener presente que el Dharma en sí no viene de la riqueza. Entonces, ¿qué ocurre? Que al acumular cosas materiales, posesiones materiales, podríamos tener dos resultados totalmente opuestos. Nuestra acumulación de bienes materiales podría dar como resultado felicidad, pero también podría dar como resultado sufrimiento. Y si queremos asegurarnos de que el resultado de nuestra abundancia va a ser felicidad, la única manera es tener como objetivo la práctica del Dharma. Por lo tanto, no deberíamos ver la abundancia material como algo que está necesariamente en contradicción con el Dharma. El Buda lo dijo, no tienes que tener absolutamente nada, abandona todo. Él no dijo eso. Él efectivamente reconoció que es necesario tener ciertas cosas para poder vivir y para poder practicar el Dharma. Entonces, él recomienda que tengamos un equilibrio y hagamos las dos cosas, esforzarnos en tener condiciones favorables, pero recordando siempre que el objetivo último es el Dharma y la práctica del Dharma. De esta forma seremos verdaderamente buenas personas y nuestra vida tendrá sentido. Y por eso es importante siempre tener presente el Dharma, porque muchas veces los resultados de nuestra práctica de la generosidad no los vamos a ver en esta vida. Es posible que uno dé y dé en esta vida y no vea los resultados de abundancia. No pasa nada, porque vendrán en la vida siguiente. A veces los resultados del karma no se pueden observar en una misma vida. Luego, respecto a los resultados de la práctica virtuosa de la ética, el máximo resultado que podemos obtener la liberación completa del sufrimiento. Y sin embargo, a nivel temporal, también podemos obtener resultados positivos, como por ejemplo, según las escrituras, el renacimiento en los reinos de los humanos y de los devas es un fruto de la práctica de la ética. Y es por esto que para poder practicar correctamente esta práctica tenemos que tener una noción de la ley del karma y de la existencia de vidas pasadas y futuras, porque simplemente a veces no podemos ver el resultado de una acción en esta misma vida y a veces experimentamos resultados de los cuales no hemos visto la causa en esta vida. Por lo tanto, la causa debe haber venido de otra vida. Por eso quería hablar un poquito sobre esta ley de causa y efecto, que incluye la presentación sobre vidas pasadas y futuras, porque está muy conectada con la práctica de la ética. Los resultados no son siempre visibles inmediatamente. Y por eso, como dije ayer, en este momento nosotros somos seres humanos, tenemos una maravillosa oportunidad, pero si la usamos o no, está en nuestras manos. Y continuamos ahora con las dos prácticas siguientes, de las cuales la próxima es la paciencia, la práctica de la paciencia, que a veces la vemos como algo muy difícil de practicar. Y el punto principal de la paciencia es que no se puede practicar estudiando, es que necesitas a alguien que te haga perder la paciencia para poder practicarla. Entonces ese es el punto. Y por eso debemos considerarnos afortunados porque tenemos muchas oportunidades para practicar la paciencia todos los días. Constantemente tenemos situaciones que nos pueden afectar y que podemos entonces intentar practicar la paciencia en ese momento.
Esto es muy bueno. Si logramos practicar la paciencia frente a estas adversidades, seremos un muy buen ejemplo para los demás y también crearemos en nuestro continuo mental una huella kármica virtuosa que contribuye a un futuro renacimiento como humanos. Por lo tanto, verdaderamente tenemos una gran oportunidad en esta vida. Somos seres humanos y tenemos la capacidad de discriminar entre acciones buenas y acciones malas. Tenemos esta capacidad que no todos los seres tienen y tenemos el potencial de decidir cumplir una acción buena o una acción negativa. Algunos animales, por ejemplo los burros, las vacas, ellos también tienen un potencial, pero su potencial para discriminar las acciones positivas de las negativas es mucho menor que el nuestro. Por lo tanto, al tener menos discriminación intelectual, tienen menos oportunidades para practicar de las que tenemos nosotros. Nosotros tenemos muchísimas oportunidades. Por eso a veces, dice, algunos amigos vienen y me piden Geshe-la, enséñame a meditar. Entonces dice, yo le puedo enseñar las cosas básicas de la meditación, tener un objeto de observación que es una deidad, concentrarse en la visualización, etcétera, etcétera. Pero cuando yo te doy esta instrucción y tú simplemente la tratas de aplicar, lo más posible es que tu mente esté muy distraída, como una mente de un mono que salta de un lado a otro. Necesitamos más que simplemente la información sobre cómo meditar. Por lo tanto, debemos utilizar esta vida para el Dharma, toda nuestra vida, no solamente pensar que practicar es sentarse a meditar. Cada momento de nuestra vida podemos practicar el Dharma y debemos intentar aprovecharlo lo más posible porque es 100% seguro que vamos a morir. Es 100% seguro que después de la muerte nuestra conciencia va a continuar en otra existencia y es 100% seguro que esa conciencia se va a llevar consigo misma todas las huellas kármicas que creamos en esta vida. Entonces, así no veamos los resultados, si hemos adiestrado nuestra mente, por ejemplo, en el escuchar, esa conciencia llevará una huella kármica virtuosa de escuchar el Dharma. Si hemos practicado en esta vida la paciencia, esa misma conciencia se llevará una huella virtuosa de paciencia y así de vida en vida mejorará. ¿Y qué es la paciencia? Todos tenemos una idea general de lo que es la práctica de la paciencia. Todos sabemos, por ejemplo, cuando alguien nos dice ten paciencia, se refieren a, por ejemplo, no responder mal, no devolver el daño recibido, etc. Y por lo tanto es posible que nosotros pensemos que practicar la paciencia es algo muy difícil, que no es nada fácil ser pacientes. ¿Por qué es esto? ¿Por qué no es fácil ser pacientes? Porque ya tenemos la huella kármica del enojo, de la rabia. Entonces esa huella kármica ya está en nuestra mente y siempre nos hace tender hacia la impaciencia, hacia la intolerancia. Por lo tanto, para practicar la paciencia no es simplemente suficiente contenerse. Hay que entender qué es lo que está ocurriendo, entender cuáles son los beneficios de la práctica de la paciencia, cuáles son los defectos de no practicar la paciencia, y por eso que Geshe-la nos va a explicar el día de hoy, para que este conocimiento nos ayude a practicarla. Entonces podríamos decir que la práctica de la paciencia depende de un problema, depende de que haya algún problema, alguna situación o persona problemática, y entonces podemos practicarla en relación con ese problema. Si no hay problema, no se puede practicar la paciencia. Si no hay una situación adversa, no hay ningún beneficio porque no se puede desarrollar la paciencia. Y para poder practicar no solo la paciencia, sino todas las demás prácticas trascendentales, es fundamental saber cuál es el problema que surge si no lo practicamos. Si no nos damos cuenta de lo malo que es no practicar la paciencia, entonces no podemos aplicar el antídoto. El antídoto se aplica para subsanar una situación negativa. Primero tenemos que darnos cuenta qué tan negativa sería la situación si no practicamos la paciencia. Y el defecto principal de nuestra mente que se opone directamente a la práctica de la paciencia es la rabia, el enojo. Si hay en nuestra mente enojo, en ese mismo momento no puede haber paciencia. Son contradictorios, son opuestos.
Y por eso tenemos que tener mucho cuidado con la rabia, tenemos que entender qué es esta rabia, de dónde surge, cómo me hace daño a mí mismo, cómo hace daño a los demás, cómo destruye mi vida presente y futura. Y de hecho, de todos los estados mentales negativos, se dice que la rabia es uno de los más peligrosos. Y por lo tanto, de todas las paramitas, se dice que la paciencia es de las más poderosas. El enojo y la aversión, que es la aflicción raíz, el rechazo, el aborrecer algo, es la causa de muchos problemas. Por ejemplo, si tenemos ya una dificultad y nos enojamos, empeoramos la situación. Ya directamente el sufrimiento se aumenta, se vuelve peor. Esta rabia es un gran problema porque distorsiona la realidad. No nos permite ver la realidad directamente y claramente. Por ejemplo, podría haber una persona muy hermosa, pero si estamos enojados con esa persona, no la vemos hermosa, nos parece fea. Eso es una distorsión que crea la rabia. ¿Y por qué es tan importante y tan poderosa la paciencia? Porque protege nuestras acciones positivas. Por ejemplo, dice Geshe-Tutten, yo llevo aquí viniendo muchos años, dando siempre estas enseñanzas una y otra vez. Poco a poco hemos ido creando huellas kármicas virtuosas en la mente de los participantes. Poco a poco se ha ido acostumbrando la mente a la virtud. Poco a poco hemos comenzado a acumular cualidades virtuosas. Todo eso, un instante de rabia, lo podría destruir. Como dijo el gran maestro Shantideva en la Bodhisattva Charyavatara, todo el mérito que ha acumulado durante eones con mucho esfuerzo puede ser totalmente destruido con un instante de odio. Entonces, este verso nos muestra que tenemos un gran potencial, pero que también la rabia tiene un gran potencial para destruir nuestra virtud. Por ejemplo, ¿hay alguien aquí que se despierta en la mañana y diga, hoy me voy a enojar? Hoy es un buen día para enojarme. Nadie, ¿cierto? Nadie, ¿cierto? Nadie se despierta con la motivación de enojarse y decir, hoy voy a llegar al trabajo y me voy a enfadar. Nadie dice eso, ¿cierto? El enfado simplemente se manifiesta porque surgen condiciones y entramos en contacto con ciertos objetos y se activa entonces nuestra aversión en nuestra mente. Y entonces en nuestra vida nos encontramos con alguien que nos dice algo malo, unas malas palabras y nos enojamos. En ese momento nuestra mente es infeliz. En ese momento sentimos gran sufrimiento y no solo eso, sino que se altera toda nuestra energía. Llegamos incluso a enfermarnos debido a ese enojo. Entonces deberíamos detenernos en ese momento y pensar, yo en este momento me he enojado sin querer. Yo no deseo estar enfadado, no deseo estar sufriendo, pero ha simplemente surgido el enojo. Y de esa misma forma piensas en la persona que te está haciendo daño. Me está haciendo daño porque está enojado. Él no quiere enojarse. Él no se despertó con la intención de estar enfadado y hacerme daño. Los dos estamos sufriendo. Y al darse cuenta que los dos están sufriendo, es como darse cuenta que los dos estamos enfermos. Porque al igual que un enfermo, nadie quiere enfermarse. Igualmente nadie quiere enojarse, pero igualmente nos enfermamos, igualmente nos enojamos cuando aparecen las condiciones. Porque todo ocurre debido a una causa, cuando se encuentran uno con condiciones. Y, por ejemplo, si estamos enfermos, esta enfermedad se va a convertir entonces en el objeto de aversión. No queremos la enfermedad, no queremos sufrir con esta enfermedad, pero la enfermedad surge debido a causas y condiciones. Pero debemos pensar entonces, ¿cuál es la causa principal por la cual estoy enfermo? Y Geshe-Tutten dice, la causa principal, el requisito principal para poder enfermarse es tener un cuerpo que se enferma. Y entonces yo mismo he tomado este cuerpo que está predispuesto a enfermarse, a hacerse daño. Con la más pequeña condición adversa ya nos enfermamos. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que la enfermedad surgió debido a causas y condiciones. Nadie quiere enfermarse. Por lo tanto, si al estar yo enfermo desarrollo odio hacia la enfermedad y entonces me enojo, lo único que voy a lograr es empeorar la enfermedad, porque voy a seguir empeorando la condición del equilibrio de mi cuerpo. Si no quiero nunca enfermarme, entonces tendría que preguntarme, ¿cómo puedo yo obtener un cuerpo que no se enferma? ¿Cómo puedo obtener un cuerpo libre de este sufrimiento? Y luego trabajar por ello a través de cumplir acciones virtuosas.
Y por eso es muy beneficioso no enfadarse cuando tenemos un sufrimiento físico, recordando que este sufrimiento viene de alguna razón, que este cuerpo que tenemos ya viene con muchos problemas. Es un cuerpo muy delicado, sensible al frío, sensible al calor, sensible a cualquier pequeño daño que nos va a traer sufrimiento. Entonces deberíamos estar conscientes que simplemente por el hecho de existir vamos a encontrar sufrimiento. Y por eso en esta filosofía, en la filosofía budista, se dice que el cuerpo es el resultado de la maduración kármica. Dependiendo de los resultados que hayan madurado de vidas anteriores, obtenemos un cuerpo más o menos bueno, más o menos propenso a enfermedades y sufrimiento. Y por eso, a pesar de que nosotros somos principiantes, y por ser principiantes es muy fácil enojarnos, deberíamos por lo menos entender qué negativo es este enojo, qué tan negativo es, qué problemas nos trae, y de tal forma tener por lo menos la intención de no enojarnos, poco a poco trabajar hacia ello. Y por eso, si a pesar de que somos principiantes, podemos poco a poco ir entendiendo primero el veneno para poder reconocerlo, en este caso el veneno es la rabia, y luego entender el antídoto, que es la paciencia. Y así cada uno de los estados mentales negativos lo vamos comprendiendo. Primero cuál es el veneno, luego cuál es el antídoto, y poco a poco nos vamos adiestrando en la aplicación de los antídotos. Por ejemplo, en la historia de la vida del Buda Shakyamuni, hubo varios ejemplos así. A veces se encontraba él reunido con los demás personas y de repente llegaba alguien loco que lo quería matar, que lo quería golpear, insultar, y el Buda siempre permanecía inmutable. En una oportunidad, cuando llegó una persona a atacar al Buda, los monjes se alteraron mucho y comenzaron a gritarle a esa persona, a tratar de echarla. Y en ese momento el Buda dijo: monjes, ustedes no están practicando la paciencia, no debemos reaccionar de esta manera. Y le dijo el Buda: ustedes, monjes, han estado aquí conmigo por tanto tiempo aprendiendo el Dharma, no pueden darse cuenta de los defectos de la rabia, no ataquen a la persona, obsérvenla, observen su actitud y piensen, ¿qué problemas está creando esta persona para sí misma y para los demás? ¿De dónde viene el error de la rabia que surge en su mente? Esa persona que está sintiendo enojo no es feliz. Por lo tanto, debemos entender de dónde surge el enojo en su mente y en ningún momento debemos permitir que surja en nuestra mente. El gran problema de cuando alguien está enojado es que no puede ver la realidad correctamente. La distorsiona. Algo bonito lo ve feo. Algo normal lo ve como terrible. Una persona que a veces hace cosas buenas y hace cosas malas, esa persona la va a ver como alguien que es solo malo, que solo hace cosas malas, aunque no sea la realidad. Una mente alterada por la rabia no tiene calma. Una mente que está tranquila, protegida de la rabia, puede ver lo bonito, puede ver lo virtuoso en las demás personas. Cuando alguien está enojado, es como si estuviera ciego. De hecho, hasta lo decimos, está ciego, enceguecido por la rabia. Cuando alguien está enojado y nos hace daño, debemos pensar, ¿por qué esta persona se comporta así? ¿Qué tipo de problema tiene en su mente que le lleva a comportarse de esta manera? Seguramente tiene un gran problema mental, tiene un gran sufrimiento mental, porque la persona cuando esté enojada, hasta sus propios amigos los verá como enemigos, hasta sus familiares y seres queridos los verá como si fueran malos. Todo esto es una distorsión del enojo. Y por eso, lo más importante para empezar a practicar la paciencia es conocer los defectos de la rabia. Si sabes todo lo negativo que surge al tener rabia, enojo, aversión, etc., entonces inmediatamente, mientras más te acostumbras a esto, cuando esté a punto de surgir el enojo, podrás identificarlo, te recordarás de los problemas que te va a traer e inmediatamente vas a querer practicar la paciencia. Y por eso debemos intentar, en el momento en que reconocemos que está por surgir el enojo, inmediatamente intentar aplicar el antídoto de la paciencia para pacificar esta emoción negativa antes de que avance. Por ejemplo, tenemos algún dolor, alguna enfermedad, y en lugar de enojarnos y sufrir y frustrarnos, nos detenemos y pensamos, ¿de dónde viene esta enfermedad?
¿Por qué estoy enfermo? La enfermedad no quiere surgir, simplemente ocurre debido a causas y condiciones. Y hay muchas maneras de reflexionar para poder eliminar este veneno del enojo. Por ejemplo, en el momento en que estamos enfermos, digamos, lo primero es pensar que si nos enojamos y nos frustramos, lo único que vamos a conseguir es empeorar la situación. Vamos a alterar nuestra energía sutil, vamos a empeorar la enfermedad. Entonces podemos reflexionar de esta manera, pero también de muchas otras maneras. Por ejemplo, el cuerpo y la mente no son necesariamente lo mismo. Lo que ocurre en la mente no siempre ocurre en el cuerpo. Lo que ocurre en el cuerpo no necesariamente tiene que afectar a la mente. Entonces debemos hacer esta distinción. Podríamos decir, vale, mi cuerpo está enfermo, pero me da igual porque mi mente está feliz, ¿verdad? Entonces, de esa manera, evitamos que el estado mental negativo empeore el estado físico del cuerpo. Y así debemos pensar, vale, me he enfermado, ha ocurrido, simplemente nadie tiene la culpa. Y lo mismo cuando alguien nos hace daño, porque es la misma situación. Ha surgido una situación, en su mente surgió el enojo y me hizo daño, pero no ha hecho daño a mi cuerpo. El daño a mi cuerpo no tiene por qué alterar mi mente. No hay ninguna necesidad de enfadarme. Debemos pensar de esta manera, porque si no controlamos nuestra mente de esta manera, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a hacer lo que hacemos todos los días. Esta mala costumbre de pensar de que cuando pasa algo bueno es gracias a mí y cuando pasa algo malo es por culpa de los demás. Entonces, esta es una gran distorsión del enojo. Esto no es así. Nadie tiene la culpa y nadie es el responsable de todo lo bueno que pasa. Y así hay muchas más maneras de pensar cuando surge el enojo para poder contrarrestarlo. Hay muchas, lo que se llaman líneas de razonamiento en la filosofía para poder evitar esta emoción negativa. Habría mucho de qué hablar, pero en pocas palabras, la razón principal para no enojarse es no empeorar la situación. Y la razón de base de toda esta filosofía, la verdadera razón por la cual no debemos enojarnos, es porque no hay un yo verdadero al que nadie le pueda hacer daño. Ese yo no existe, es ilusorio. Por ejemplo, si alguien me hace daño a mi cuerpo, imaginemos que él apuntaba al brazo, si alguien me ha hecho daño al brazo, este brazo es yo, el brazo es el yo. Si me cortan el brazo ya dejo de existir. No, el brazo no es el yo. Entonces, ¿qué me importa que ese brazo que no es yo le haga, sienta algo de daño? No pasa nada, surgió un daño, listo. Pero yo no soy el brazo, yo no soy mi mano derecha. Si yo digo que soy mi mano derecha, entonces no podría ser mi mano izquierda. ¿O acaso soy las dos manos? Entonces soy dos yo. Es totalmente absurdo. Si buscamos el yo en nuestro cuerpo, no lo podemos encontrar. Ese yo que creemos que está siendo atacado, no. Y por eso debemos considerarnos muy afortunados si nos encontramos con alguien que está enojado y que nos quiere hacer daño, porque allí es justamente cuando podemos practicar la paciencia. Necesitamos a alguien que nos quiera hacer daño o una situación que nos haga daño para poder practicar la paciencia. Es la única manera de desarrollar la paciencia, al encontrarse con una situación adversa. Si nosotros nos sentamos a meditar en la paciencia, puedes meditar todas las horas que quieras y nunca vas a desarrollar la paciencia. ¿Por qué? Porque cuando tú estás todo tranquilo y sentado, no tienes a nadie que te esté molestando, ¿no? Que te esté fastidiando, que te esté haciendo sufrir, y por lo tanto no puedes adiestrarte en la paciencia simplemente estando sentado meditando. Otros beneficios de la práctica de la paciencia serían los siguientes. Todos nosotros queremos tener un buen cuerpo, un cuerpo saludable y también un cuerpo bonito, vernos bien. Pero en realidad, bonito o no bonito, depende del gusto de cada quien, depende de la opinión de cada quien. A nivel último, no hay ningún cuerpo bonito ni feo. Sin embargo, esta belleza y la salud de nuestro cuerpo, según las escrituras, es un resultado kármico de la práctica de la paciencia. Por lo tanto, si nos enfadamos por no tener un cuerpo bonito y saludable, simplemente estamos creando más causas para nunca tener un cuerpo bonito y saludable. Si por otro lado practicamos la paciencia, naturalmente naceremos con un cuerpo hermoso y saludable. Y esto es lo más importante respecto de la práctica de la paciencia. Ahora vamos a hablar un poco de la cuarta paramita, la cuarta práctica trascendental, que es el esfuerzo. Y todo está
incluido, es decir, el esfuerzo está incluido en todas las prácticas porque consiste en la disciplina, en hacer las acciones virtuosas. Y al igual que con la práctica anterior, tenemos que ver cuál es lo opuesto de esta disciplina o el esfuerzo entusiasta, que también se le llama. Y lo opuesto de la disciplina es la pereza. Por lo tanto, podríamos decir que en esta práctica el veneno es la pereza y el antídoto es el esfuerzo, el esforzarse en las acciones virtuosas. La pereza solo se puede eliminar a través del esfuerzo. Si no tenemos esfuerzo es porque tenemos pereza. Y también tenemos en esta tradición una presentación de distintos tipos de pereza. El primer tipo de pereza se llama la pereza de subestimarse a uno mismo. Cuando nosotros decimos, ay, no puedo hacer eso porque es muy difícil, no lo voy a lograr, no voy a poder, eso en la tradición tibetana se considera un tipo de pereza. Porque con esfuerzo sí sería posible. Entonces, el denigrarse uno mismo, el subestimar las propias capacidades, es también un tipo de pereza, el primer tipo de pereza. El segundo tipo de pereza se llama la pereza de la indolencia o de la indiferencia. ¿En qué consiste? Por ejemplo, en un día tenemos algo de tiempo libre y en lugar de utilizar ese tiempo libre para hacer acciones virtuosas, decimos, lo haré mañana. Y al día siguiente decimos, lo haré mañana. Y así sucesivamente dejamos para más adelante cosas virtuosas que podríamos hacer inmediatamente en el momento presente. Esta segunda actitud se llama la pereza de la indiferencia. Y al igual que el primer tipo de pereza, esto simplemente surge. Nadie quiere sentirse así. Nadie quiere sentirse incapaz de cumplir los objetivos. Nadie quiere sentirse que mejor dejarlo otro día. Simplemente ocurre. Pero esto es muy preocupante, el segundo tipo de pereza, la pereza de la indiferencia, porque es lo que nos hace no estudiar bien, no trabajar bien, no practicar bien. Y cuando hacemos un trabajo, si existe esta pereza de la indiferencia, lo hacemos mal, llegamos tarde, no completamos el trabajo correctamente, nos trae muchos problemas. La definición del esfuerzo o de la disciplina es una mente que se deleita en las acciones virtuosas. Por lo tanto, a pesar de que se traduce como esfuerzo o esfuerzo entusiasta o disciplina entusiasta, el punto principal es alegrarse de las acciones positivas. ¿Por qué? Porque te das cuenta que al cumplir acciones virtuosas te sientes feliz y cuando te sientes feliz entonces te deleitas en esa acción y la quieres volver a hacer. Este tipo de pereza es verdaderamente muy malo porque nos hace dejar para más adelante algo que tal vez nunca lleguemos a hacer porque no sabemos si lo podremos hacer mañana, no sabemos si lo podemos hacer el mes que viene, la semana que viene, no hay certeza. Este tipo de pereza viene de no comprender la impermanencia de los fenómenos, de pensar que siempre vamos a tener la oportunidad que tenemos hoy. No vemos la importancia de cumplir las acciones importantes en ese mismo momento y no dejarlas para más adelante. No vemos la impermanencia, el cambio y la incertidumbre del día a día y hacemos planes para el futuro, los dejamos para más adelante, sin darnos cuenta de que es posible que nunca los lleguemos a cumplir. Ni siquiera sabemos si vamos a estar vivos el día de mañana. Es cierto que todos nos vamos a morir, no sabemos cuándo nos vamos a morir. Y cuando ya la muerte está cerca, simplemente se acabó el tiempo. No puedes ahora empezar a esforzarte cuando ya se te acabó el tiempo. No puedes correr a último minuto porque ya se acabó el tiempo. No se hizo. Y lo que no se hizo, simplemente no se hizo. Entonces podríamos decir que el esfuerzo virtuoso es esa mente que nos dice, hazlo ahora, no pierdas tiempo. Es una especie de voz que nos insiste que hagamos ya esas acciones virtuosas sin perder tiempo. Como decía un maestro llamado Kutan Rinpoche, él estuvo enseñando el Dharma por 20 años en el extranjero y tenía a muchos estudiantes. Y claro, él también enseñó muchas técnicas como meditación, las técnicas de los canales sutiles, dio muchas bendiciones, iniciaciones, todo, por muchos años. Y había personas, ¿no?, que recibieron todo esto, pero decían, lo practicaré más adelante. Y después de 10 años seguían allí y decían, lo haré más adelante.
pero él decía, debemos recordar que al final nos vamos a morir. Y ese maestro dijo, al final me moriré, y lo que no logré hacer en el momento de la muerte, simplemente no lo logré hacer. Es como irme de esta vida con las manos vacías, porque si decimos siempre, lo haré más tarde, lo haré más tarde, lo haré más tarde, al final será tan tarde que ya no hay tiempo, el tiempo se acabará. Y entonces debemos recordar eso, que la pereza es lo opuesto del esfuerzo. El esfuerzo es el antídoto para la pereza, y este esfuerzo no debe existir solamente al principio, sino mantenerlo constantemente durante toda la acción virtuosa, porque puede que tengamos un esfuerzo, un entusiasmo al principio, pero luego se desaparece el entusiasmo y no completamos la acción virtuosa o el trabajo importante. Por lo tanto, debemos intentar que esta motivación, este esfuerzo virtuoso, surja al principio, pero controlar que no se pierda constantemente durante el cumplimiento de la acción. Y así tratamos de no frustrarnos cuando no logramos hacer algo, simplemente debemos continuar manteniendo este esfuerzo, sin subestimar nuestras propias habilidades, recordar que puede que sea un poco difícil ahora, pero que si lo seguimos intentando se va a hacer cada vez más fácil. Por otro lado, si no seguimos esforzándonos en la virtud, se va a hacer cada vez más difícil. Entonces, aunque parezca un poco difícil, debemos seguir intentándolo, porque esta actitud virtuosa y el no subestimarnos nos va a permitir verdaderamente avanzar poco a poco. Y nosotros sabemos que esto es así, a pesar de que ahora lo estoy explicando. Yo sé que todos ustedes ya lo saben esto, ¿verdad? Que si no se mantiene el esfuerzo, el trabajo no se hace bien, no se logra completar la acción correctamente. Debemos pensar de esta manera. Todos lo sabemos, solo que no pensamos en esto, no le damos suficiente importancia. Debemos acostumbrarnos a hacer esto una y otra vez, no permitir que nuestro entusiasmo decline, y si nos acostumbramos, entonces tendremos grandísimo éxito, porque eso es lo que es la meditación. La palabra meditación significa acostumbrarse. ¿Acostumbrarse a qué? A un estado mental virtuoso. Por lo tanto, meditar no es solamente sentarse y cerrar los ojos, sino que meditar es cualquier acción que haces constantemente para acostumbrarte a esa acción, para que se vuelva una buena costumbre, se vuelva parte de tu estado mental. Y al mismo tiempo también debemos intentar tener presentes los beneficios de la acción virtuosa que vamos a cumplir. Como en la vida ordinaria, cuando vas a hacer algo tienes que saber qué beneficio tiene, si no, no lo harías. Igualmente debemos tenerlo presente con las acciones del alma. Y esto es lo más importante respecto a estas dos prácticas trascendentales, la paciencia y el esfuerzo.